Sí, con sus plantitas, ya eran los niños, yo tenía un cuerno. Me enseñé a tocar un cuerno de ese de vaca. A las 8 yo tenía mi reloj. A las 8. A las 8 la primera, 8:30 la segunda y a las 9 la última. Ya estaban ahí todos formaditos. Ya traían sus manos, los formaba y les revisaba sus manitas, peinaditos todos. Y ya le decía yo, miren, los más grandecitos me van a ayudar a hacer la plantación, ahorita. Y antes de entrar a la primera, van a ir mañana porque vamos a hacer la plantación de jitomates en un surco jitomates, en otro cebollas y en otro chiles. Ahora ya comprendo que éramos matados, porque llegábamos, por ejemplo, llegábamos a entrar a la escuela a 8:30, y no veíamos hora para salir, nomás íbamos a comer y ya nos están esperando los de mediodía que iban, ya están ahí. Y luego otra vez trabajábamos con ellos y salíamos, y nosotros mismas no sentíamos el tiempo, no sentíamos ansias por salirnos, por venirnos a nuestra casa, porque en primer lugar los maestros rurales vivíamos en la comunidad, ahí teníamos todo, y regresábamos a la casa hasta el viernes o sábado, regresábamos del trabajo. No, pues yo nunca sentí así ganas de botar la escuela y a irme, me choca. No, nada de eso. Trabajábamos con gusto. Las mujeres iban a tomar clases, entonces se usaba mucho de esos bastidores que usaron los presos en la cárcel de cuadritos, así, hacían suéteres. La lana muy buena y tejían mucho las mujeres, hasta los hombres aprendían a hacerse sus suéteres y sus bufandas. No veíamos tiempo que nos fuéramos, ya sálganse, váyanse, no, nada de eso. Sentíamos gusto de estar con ellos. Había muchos educadores muy buenos, que era un equipo con el que se apoyaba la acción de la Secretaría de Educación Pública de entonces. Y luego, pues, la actividad incansable del maestro Ramírez con su equipo, que no estaban ellos allá atrás del escritorio, sino andaban en el campo de la acción, observando, orientando, dando consejos y mirando cómo se debía hacer. Y los maestros que terminamos la carrera, el 15 de junio, de 28, nos fuimos pues a poner en práctica con verdadera pasión la carrera magisterial, y pues para eso creo yo que no ha habido otras generaciones tan capacitadas como las que capacitaron las primeras escuelas normales rurales, porque el maestro al llegar a una comunidad, él era todo. Untuk namut mati jus, upita numi puntulo, macimut noma, unke azon, ay parete, esperando que pase la golondrina. Los maestros rurales llegaron a trabajar con las comunidades con un afán aculturizador, con un sentido de lo que debían sus miembros aprender y saber. ¿Hasta dónde el maestro rural fue aculturizador, que intentó imponer modelos de vida ignorando las necesidades reales de la población, validando algunas costumbres pero otras no? Ciertamente, este fenómeno debe haberse dado. Cualquier contacto entre dos culturas suele llevar a una transformación de alguna de ellas, o de ambas. Los conocimientos actuales en materia de antropología y diversidad cultural y la postura dialógica de trabajo con una población no existían entonces. Sin embargo, es evidente que los maestros que se involucran en las comunidades también eran tocados por ellas, y que muchos de ellos contribuyeron a valorar aspectos culturales de trabajo, alimentación, costumbres, leyendas, cantos, juegos. Para casa
y se fue perdiendo el idioma, ya no, tuve yo algunos chamacos alumnos que a la hora del recreo jugaban canicas en el patio y yo los observaba y hablaban de náhuatl y groserías, se decían entre ellos así, pero en agua. Yo no me hacía que ni oían ni que los veían ni nada, les daba vuelta y ellos así rápido, hablando y insultándose por la ganada o la pérdida de las canicas. Pero después se fue perdiendo y ya nomás hubo pueblos aquí conocidos donde todavía dicen que hablan mexicano, que son los pueblos que están cerca a la Malinche. Hubo para mí experiencias muy gratas cuando en la escuela, antes y después de haber sido maestro, porque llegaron los libros editados por José Vasconcelos, de los grandes escritores, de los grandes clásicos, y el director de la escuela me tenía mucha confianza y me prestaba los libros. Ahí pues yo pude leer la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia. Yo era un muchacho de 14, de 15 años, ¿no? Y me fascinaron esos libros. Y luego en mi casa había muchos libros de Julio Verne. José Vasconcelos fue un gran inspirador del movimiento educativo nacional. Podría estimarse que fue un profeta de la educación que aspiró no solo a promover ese gran esfuerzo educativo, sino a alentar un ambicioso programa cultural para México. Por eso editó los clásicos, por eso extendió su visión profética a todo el ámbito nacional. El maestro Rafael Ramírez, un insigne educador mexicano, al entregarnos los nombramientos nos dijo, y aún lo recuerdo con claridad por la profundidad de su pensamiento, no olviden que el pueblo de México, para hacer democrática su educación primaria, la hizo obligatoria. Para hacerla popular, la hizo gratuita. A los maestros les toca hacerla eficaz. Entonces la escuela normal rural se separa y hay escuelas normales rurales de varones y de señoritas, pero con un programa, con un plan de estudios diferenciado. O sea que iban a tener una serie de conocimientos pedagógicos, sociológicos, científicos, pero también todo aquello que les iba a permitir ayudar a la comunidad, a las rancherías. Teníamos los sectores agropecuarios, teníamos la huerta de la escuela, tenían grandes extensiones de cultivos en las escuelas normales, cuyo producto de todo lo que se cultivaba tenía que concentrarse en Hacienda, y Hacienda mandaba otra partida para que siguieran cultivando, y allí los muchachos trabajaban. Inicialmente son 2 años en Urbano Rural. Y después se agregaron 1 año de compensación para los que no habían terminado sexto. Así van creciendo, iban arraigándose. En un principio son de un gran servicio, no solo a los maestros de la región, sino a las comunidades locales. La normal rural tiene un gran papel en el desarrollo rural de México. Es una de las instituciones que más directamente favorece el desarrollo agropecuario del país. Para los campesinos, la escuela generó expectativas de movilidad social. El niño asiste a ella para que le vaya mejor que a mí. Es también un espacio para que se apropien de bienes simbólicos, como puede ser cierto lenguaje y una forma de vestir y de comportarse que los capacita para adaptarse a una sociedad moderna y urbana. El ideal del cambio a través de la educación no se cumplió íntegramente en el campo. Entre otras cosas,
porque una transformación estructural requiere del apoyo interdisciplinario de diversas dependencias del gobierno y un proyecto realmente rural y social inteligente, que no sacrifique al campesino en aras del sector urbano, que promueva la diversidad cultural y la economía sustentable. Esto estaba completamente apegado a la comunidad y en comunicación directa con los padres de familia, de tal forma que los padres de familia de una comunidad rural no se movían si no le consultaban al maestro. Fue una cosa preciosa. Ahora, ¿por qué tan enorme fue el arraigo de las comunidades que el maestro venía a cobrar sus sueldos cada mes? Y ahora se perdió porque tenemos que pagar, toda la comunidad, todo México tiene que pagar el progreso. Un pueblo que progresa tiene que sufrir las consecuencias del progreso. Y aquí las carreteras arruinaron un poco el progreso, es decir, el arraigo del maestro en la comunidad. Se perdió la brújula después de terminada la Escuela Rural Mexicana, porque las modificaciones a los planes de la Secretaría de Educación, la modernización de la educación, siempre va de arriba para abajo. Los maestros son generalmente los últimos en saberlo, de tal manera que la inercia de la Escuela Rural Mexicana y la de la Escuela Socialista, que son una prolongación de la otra, se continúa hasta por allá por 1954, en que gracias a un sindicato con una fuerza grande y gracias a que las autoridades perdieron la capacidad de dirigir, la Secretaría de Educación ya no nombraba a los directores de educación y a los inspectores, los nombraba el sindicato. Y hubo por allí una vanguardia revolucionaria para conseguir el nuevo modelo de educación. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad del Magisterio Nacional. La mentalidad del Magisterio Nacional ya no es la de convicción como maestro, sino porque nosotros fuimos a las comunidades y vimos que había elementos con capacidad, que era necesario capacitarlos para que ellos puedan hacer la transformación de sus pueblos. Entonces, eso nos llevó a destruir algo que debíamos haber cuidado, pero no lo vimos a tiempo. Para casa e escola primavera e falando para canapia, yami fuchita amiguito, para casa e escola Pura kuma pire kuntane lucita minze torana, kimbo kima frente chinesca milaru shancha lo mali.